Muy buena tarde, bienvenidos. Vamos a trabajar. Em, Prácticamente nos restan solamente 2 clases, ¿verdad? Ya solo 2 fines de semana y concluimos, y vamos a avanzar, ¿verdad? Con el proceso que corresponde en este caso a evaluaciones. Entonces, para que vayan tomando en cuenta por si les hace falta en algún momento alguna, lo que corresponde a alguna tarea, pues enviarla, ¿verdad? Ustedes saben que eso va a ser beneficioso para ustedes en cuanto a lo que corresponde, su zona, por favor. Bueno, tenemos entonces en pantalla lo que son, la formación de palabras, pero voy a aclarar, a nosotros nos compete solamente la parte de la página número 4. Por favor, prestar atención, solamente la página número 4 y la 5. En este caso estamos hablando de las palabras parasintéticas, cómo se conforman, y el otro documento que está en Word como tal. Pero vamos a hacer un repaso de ellas, porque nosotros en su momento, pues ya vimos esta parte. Tenemos entonces que las palabras, pues van a tener una clasificación según su morfología. Cuando nosotros hablamos de morfología, estamos hablando definitivamente, ¿verdad? De cómo está constituida en sí la palabra. Y la clasificación de las mismas pueden ser simples, compuestas, derivadas, parasintéticas, siglas, acrónimos, locuciones. En este caso, nosotros vamos a recordar un poquito. Tenemos que una palabra contiene un lexema o raíz y un morfema. El lexema o la palabra raíz corresponde, ¿verdad?, a esa parte que siempre va a estar instaurada como la palabra dentro de varias. Puede ser una variante, ¿verdad?, una derivación. Por ejemplo, tenemos la palabra niños. Entonces, si usted dice niños, niña, niñas, niñería, niñera, usted se da cuenta que la palabra queda, ¿verdad?, prevaleciente. Entonces, ese sería el lexema o la raíz de la palabra. Y en su momento vamos a encontrar un morfema que sería, en este caso, ¿verdad?, esta parte, os, porque nosotros vamos a entender que los morfemas son los elementos gramaticales que en un momento determinado nos permiten a nosotros encontrar una desinencia o una derivación. ¿Y cuál va a ser esta desinencia? Cuando nosotros encontramos un género, por ejemplo, aquí decimos niños, este os me permite entender que son varios y que son hombres. Pudiera decir niña, esa parte de A me corresponde a un género, ¿verdad? Un género, en este caso, femenino, y en singular es, como nosotros podemos ubicarlo. También vamos a encontrar palabras derivadas, y las derivadas, pues, son aquellas que se constituyen por un prefijo y un sufijo. Nosotros sabemos que el prefijo es la palabra, ¿verdad? O el lexema que acompaña, ¿verdad?, de forma, inicial, y el sufijo de forma final. Esto, como lo vuelvo a repetir, pues nosotros ya lo habíamos visto en otras clases, solamente es un repaso del mismo. Vamos a encontrar que pueden ser palabras libres o independientes. Son palabras, como los adjetivos determinativos, cuando los empleamos, por ejemplo, como o los pronombres, al decirlo, las preposiciones, ¿verdad? O las conjunciones. Pues esos usos regularmente nosotros siempre los vamos a estar manifestando en una expresión como tal. Con ello, vamos a encontrar que la clasificación de las palabras son simples cuando es un lexema, ¿verdad? Una raíz de una palabra. Y en su momento, pues puede dar origen, ¿verdad?, a otras como tal. Por lo tanto, son palabras simples. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, mar, sol, porque ya sabemos que marino, marinero, ¿verdad?, corresponde en este caso a una palabra ya derivada, pero proviene, ¿verdad?, de una simple o primitiva. Decimos soleado, ¿verdad? Proviene de sol. Entonces ahí sabemos que es una palabra originaria raíz. Las palabras compuestas, como su nombre lo indica, en este caso son dos palabras simples unidas. Entonces ahí nosotros las más comunes que hemos utilizado es paracaídas, paraguas, ¿verdad? Porque son dos palabras constituidas. Pero también en las palabras compuestas podemos encontrar dos sustantivos, un sustantivo más un adjetivo más otro adjetivo, un adjetivo más un sustantivo más un verbo, etcétera. Entonces esta sería ferrocarril, ceci-junta, Castello, perdón, castellano-manche,
tenemos mediodía, maniatar, salvapatrias, salvavidas, sacapuntas, ¿verdad? Sacacorchos. Entonces ahí es como nosotros encontramos esas palabras compuestas, unidas de dos, ¿verdad? Simples. Para las derivadas, como su nombre lo indica, es una derivación que se va a tener de la misma palabra. En este caso podemos utilizar los prefijos y cuando nosotros decimos prefijos es aquella que va antes, ¿verdad? De la palabra. Entonces, ante, ¿verdad? Con anterioridad, ¿verdad? Antelación, antepuesto. ¿Verdad? Ya nosotros sabemos a qué se refiere. También pudiéramos encontrar, ¿verdad? Con los sufijos, alguna terminación en ansia, encia, por ejemplo, vago, vagancia, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros ese sufijo en la parte final de la palabra. Y hay muchos otros ejemplos que nosotros podemos observar acá. Muy bien. También vamos a encontrar a los sufijos diminutivos, aumentativos y despectivos. Diminutivos cuando hablamos en cosas pequeñas, ¿verdad? Una sillita, un vasito, un arbolito, una puertita, una mesita. Aumentativos, lo contrario, ¿verdad? Agrandado. Entonces encontramos, ¿verdad? Un arbolote, una puertota, una mesota, etcétera. Vea cómo cambia. Y en los despectivos, cuando se menosprecia, ¿verdad? Es algo que no nos gusta, no es agradable, es despectivo, ¿verdad? Como tal, un puertazo, un librucho, un marimacho, óigase muy bien, terminan en acho, ajo, astro, orrio, ¿verdad? Entonces ahí es como nosotros podemos encontrar estos otros sufijos. Muy bien. Para las palabras parasintéticas, que es acá, ¿verdad? Donde vamos a enfocarnos, en este caso, pues son aquellas que se van a constituir de dos formas. Muy bien, ¿qué formas se constituyen palabras parasintéticas? Dice entonces que en un momento determinado podemos encontrar dos o más lexemas. ¿Y qué son los lexemas? Dijimos que son palabras, ¿verdad? Palabras simples, que en algún momento nos pueden dar una derivación o una desinencia. Muy bien, escuchemos entonces ferrovía y le agregamos en este caso, ¿verdad? El sufijo río, ferro de ferrocarril, ¿verdad? Vía, pues de camino o conducto que es por donde desplaza, entonces ferrovía, pero vamos a agregarle en este caso, ¿verdad? Un sufijo, el río, entonces ferroviario, ¿verdad? Ya se establece una palabra parasintética. Tenemos otra, siete mesina, vaya, ¿qué significa siete mesina? Pues una persona, ¿verdad? En este caso de género masculino, femenino, ¿verdad? Una niña que nació de 7 meses, siete mesina. Dice, ay, es que, ¿verdad? La niña fue siete mesina. ¿Por qué? Porque nació a los 7 meses. Óigase muy bien las palabras, dice que está formado de dos o más lexemas. Escuche, siete, una, mes, dos, y luego un sufijo, ina. Siete mesina. Vea cómo vamos encontrando, ¿verdad? Esta parte que nos indica que está conformado por dos o más lexemas. Muy bien. La otra forma dice que está acompañado la palabra por un prefijo y un sufijo. Y nosotros estas pues realmente las conocemos muy bien porque dice desalmado, envejecer. Óigase bien, des, un prefijo, alma, ¿verdad? Y luego do, en este caso, un sufijo. Entonces, si hay tres, hay un prefijo y hay un sufijo, y está la palabra, ¿verdad? Como tal, desalmado. Podemos decir prehistórico, prehistoria, descompuesto, etcétera. Y ahí nosotros entendemos entonces que está constituido por un prefijo y un sufijo como tal. En esta no, porque en esta nos dice que pueden ser dos o más lexemas. Y aquí hay muy claro, ¿verdad? Siete es uno, mes es otro, y luego la palabra sufija, ¿verdad? Siete mesina. Hasta ahí estamos bien jóvenes con lo que son las palabras parasintéticas, que este es el centro, ¿verdad? Como tal, de la clase de hoy. Sí, señor. No, señor, todo claro. Muy bien, gracias. Gracias por responder. Entonces, vea. Luego tenemos, por ejemplo, esto también ya lo vimos. Esto, pues, vuelvo a repetirles, es un recordatorio, ¿verdad? De lo que nosotros hemos desarrollado. Están las siglas y los acrónimos. Pues las siglas no es más
que las iniciales de una expresión, por ejemplo, Real Academia Española, la RAE. Usted tal vez ha escuchado alguna vez, ¿verdad? Que siempre se dice, ay, es que según la RAE dice, ¿verdad? Es decir, lo que dice la Real Academia Española, ¿verdad? Ahora bien, esas son siglas. Ahora vamos a llamar acrónimos en algún momento cuando nos ofrezca una palabra, por ejemplo, SIDA. Y SIDA, pues ya se comprende como un concepto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa SIDA? Nuevamente, son las siglas. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. En este caso, ¿verdad? Entonces es un acrónimo como tal. Y esto es algo que nosotros vamos a desarrollar. Luego tenemos las locuciones. Las locuciones en su momento dijimos que son dos palabras que nos ayudan a entender una expresión. Por ejemplo, media naranja, ama de casa, centro de atención, centro de mesa, de rompe y rasga, de mal en peor, de los cerros de Ubea, darse cuenta, hacer falta, arder en deseos, sin ton ni son, más pronto que tarde, hasta luego, con intención de, con el objeto de, al final de, ¿verdad? Para, por más que, en caso de, al final que, etcétera. Todas estas son locuciones porque son dos palabras unidas para expresar la continuidad de una manifestación, ¿verdad? Descrita o expresa de forma oral. Y esto también lo vimos con antelación. Entonces, vuelvo a repetir, pues nuestro centro, ¿verdad? Son las palabras parasintéticas. Muy bien. También tenemos el otro elemento que está en plataforma y corresponde a las palabras onomatopeyas. Ahora vamos a ver entonces qué es una palabra onomatopeya. La palabra onomatopeya, vamos a prestar atención, dice que viene del griego onomatopeia. ¿Qué significa? Que imita. Ahí, simple y sencillo, solo con que sepamos esa palabra, que imita. Es una figura retórica que consiste en la representación escrita de un sonido natural. Entonces, ¿qué es una palabra onomatopeya? Que imita un sonido natural. Por ejemplo, los sonidos, dice, emitidos por los animales, los ruidos, los fenómenos acústicos, una situación visual que nosotros queramos darle un sonido como tal, ¿verdad? De esos son los signos lingüísticos de las palabras onomatopeyas. Para que las entendamos muy bien, por ejemplo, nosotros en nuestro idioma, no es que el perro hable en español, hable inglés, ¿verdad? Sino cómo el ser humano en su idioma comprende esta palabra onomatopeya. Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro perro dice guau guau, ¿verdad? Esa es la descripción lógica del lenguaje español. Pero si usted escucha, por ejemplo, en la expresión en inglés, vuelvo a repetir, no es que el perro hable inglés, ¿verdad? Pero dice wof, 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 ¿verdad? Y si fuera en italiano va a decir baú, baú, y si fuera en japonés sería guan, guan, guan. Vuelvo a insistir, es el lenguaje el que emite, ¿verdad? Al final, esa representación escrita. Un gallo, como dice, kikiriki, ¿verdad? Así es como nosotros lo conocemos. ¿Cómo dice una rana, perdón, dice croc, croc. ¿Cómo dice un pollito? Pío, pío. Entonces, así es como nosotros vamos a establecer esta parte de las palabras onomatopeyas. Y aquí hay varios ejemplos de animales
el cantar de un grillo, ¿verdad? Cri, 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 la rana, croa, croa, croac, un pato, ¿verdad? Es cuac, cuac, cuac. Y así nosotros vamos a buscar la de un perro, la de un gato, ¿verdad? La de una vaca, la vaca dice mu, el gato dice miau, y entonces así es como nosotros establecemos esos sonidos. Pero también podemos encontrar algunos sonidos que emiten las personas, pero no en palabras, ¿verdad? Porque entonces sería lo que estamos haciendo en este momento, hablar normal. No, regularmente, por ejemplo, algunos sonidos que se tienden a representar. En este caso, dice un estornudo. Regularmente hacemos, "Ach", ¿verdad? Como que dijéramos, "Ach". Es una expresión solamente. Cuando usted se enoja, por ejemplo, no sé, hace un sonido de enfado, dice, "Ugh", ¿verdad? Como que da un gruñido. Pero ¿qué es eso? Solo es una expresión. A veces alguien le puede decir, ¿hay alguna duda? O sea, no dice no, no dice sí, solamente la expresión. ¿Pero qué es esa expresión? Nada. Una palabra, una expresión onomatopeya, ¿verdad? Cuando le dice, le cuentan a usted algo chistoso, ¿verdad? A usted le causa gracia, dice ja, 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 ¿verdad? No, pero en ningún momento dice usted ja, 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 sino usted, o sea, se ríe, suelta su carcajada, su risa como tal. Esos son sonidos onomatopeyos, porque no es que yo les voy a anunciar, ¿verdad? Ahorita me voy a reír. Y entonces vuelvo otra vez, ja, ja, ja. O sea, eso no existe como tal. También vamos a encontrar palabras onomatopeyas en objetos y en acciones. Por ejemplo, cuando nosotros hemos visto un cómic, por ejemplo, regularmente siempre van a disparar y el sonido, ¿verdad? Que está escrito dice bang, bang o pum, 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 que se refiere, ¿verdad? A un disparo. Vea cómo se establece de forma escrita. También, por ejemplo, el sonido de un ferrocarril, ¿verdad? Chu, le dicen al niño, ¿verdad? Que hace el ferrocarril. Ahí estamos nosotros hablando de estos sonidos como tal. El sonido de un teléfono, ring, ring, el sonido de un timbre, ¿verdad? De puerta o de casa, clink, clink. Ya sabe usted, ¿verdad? A qué se refiere. Entonces, a estos sonidos escritos, emitidos por objetos, por personas, por animales, por otra situación, por ejemplo, podría mencionarle el rechinido de un mueble, ¿verdad? Ahí lo escucha usted, pero yo no le voy a decir a usted, ay, mire, ese sonido hace, no, ¿verdad? O sea, usted lo está escuchando y por lo tanto usted emite el sonido que se está en este momento desarrollando como tal. ¿Alguna duda con respecto a las palabras onomatopeyas? No, señor, todo claro. Muy bien. Un momentito, por favor, vamos a cederle la palabra a señor Linda. Señor Linda, buena tarde. Hola, señor, buenas tardes. Perdón, Eli, con una consulta. Es que les tengo que dar una información a sus jóvenes. No sé si ya se las di en la mañana, pero como son tan dispersos los grados, entonces acá hay varios. Entonces les quiero informar acá. Buenas tardes, señoritas y joven Jonathan y Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes. La información es la siguiente. No sé si ya notaron que sus calificaciones ya están publicadas. Entonces, ustedes pueden descargar sus calificaciones como lo hacen siempre. Supongo yo que lo han hecho antes, ¿verdad? ¿Es así, jóvenes? Sí, Sí, Pueden así señor. contestar. Sí, Va, entonces, si tienen algún problema, pueden llamar al profesor Jonathan. De lo contrario, sus notas están publicadas y para descargarlas solo deben estar solamente hasta el mes de octubre. ¿Estamos? Si tienen grupo en WhatsApp, por favor, avísenle a sus compañeros que las notas ya están publicadas y las pueden descargar. Deben estar solventes al mes de octubre para poderlas ver. Ahora, si tienen alguna tarea pendiente o algún trabajo pendiente, tienen de acá al 5 de noviembre para hacerlo y subirlo. También quiero que sepan que no solamente se trata de subir la tarea o de hacer el examen. Algunos estaban bloqueados por motivos de pago.
Entonces, si usted está entre esas personas, entonces debe de conectarse y hacer la tarea o el examen, subirlo, avisarle al profesor Jonathan que hizo la tarea y que la subió, y avisarle a su profesor, por ejemplo, que sea el caso del lenguaje con ceñito Gladys. Entonces, usted hizo el examen, por ejemplo, de segunda unidad y no lo había hecho. Lo hace y ahí en el chat de la plataforma le manda un mensaje a la ceñito para decirle que ya se evaluó, para que ella lo tome en cuenta, le califique y suba su nota. Así con cada tarea o examen que tengan con todos los cursos. Si no, y están al día, pues es perfecto. Pero de lo contrario, y quieren ustedes ponerse al día, esa es la forma de hacerlo. Hacen la tarea o hacen el examen, lo suben, le informan al profesor Jonathan y le informan a su profesor. ¿Alguna duda? No, señor, todo claro. Excelente. Entonces, gracias. Que tengan buena tarde. Gracias, Lick. Gracias. Muy bien, señora Linda. Feliz tarde. Muy bien, pues solo recalcarles la misma información, chicos, por favor. Se recuerdan que les decía, ¿verdad? Al inicio, si usted tiene alguna su tareita pendiente, envíela. Solo hágame el gran favor de avisarme, porque recuerde que a veces las tareas, pues ya pasadas, ¿verdad? Ya la plataforma ya no me las reporta. Repórteme por favor en un mensajito a través del chat que tenemos, ¿verdad? En plataforma. Señor, mira, hice la tarea número tal, ¿verdad? De tal unidad, porque a veces también me dice, señor, le envié mis tareas, pero no sé ni de qué curso, ni de qué carrera, y menos aún, ¿verdad? En este caso, si fue de la primera unidad, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, por favor, siempre recalcándoles eso, les hacía saber, ¿verdad? Yo creo que uno de los que sabe cómo se trabaja y es bien pesado, por ejemplo, trabajar es Jonathan. En este caso sabe que si algo lo dejan ustedes para recuperación, hay que hacer todo otra vez, ¿verdad? Entonces, evitémonos ese proceso engorroso, cansado, tedioso, porque si usted está aquí es porque no puede hacerlo plan diario, ¿verdad? Sino lógicamente está aquí porque ese es el tiempo que usted destina. Entonces, por esa situación, yo trato de dejarle las tareas lo más fácil posible para que usted no tenga que trabajar, ¿verdad? Cansado, toda la semana. Y vuelvo a insistir, si tienen alguna situación pendiente, pues solo me lo hacen saber, por favor, pueden trabajarlo y enviarlo. Muy bien, no les voy a quitar más tiempo, trabajemos, por favor, sobre nuestra actividad, que son las palabras onomatopeyas y lo que corresponde también a las palabras parasintéticas, por favor. Trabajemos, cualquier duda que pueda surgir, me lo hacen saber.